¿Cómo están, estimado público del conversatorio? Bienvenidos a esta lección número 4 que se titula El conflicto detrás de todos los conflictos, que parece ser que nos va a dar tema para 2 episodios, así es de que es interesante cómo arranca el autor con este segmento, con esta sección. Y esta sección nos concentramos en Josué capítulo 10, versículo 14, donde hay un versículo bien interesante por lo que ocurrió, que dice, no ha habido día igual ni antes ni después, refiriéndose al fenómeno sobrenatural que Dios le permitió ejecutar o hacer a través de Josué. Pero no se concentra en eso, sino llega a desafiarnos en el contexto de lo que ocurre, porque nos desafía y nos confronta y nos lleva a pensar de por qué razón Dios encomendó al pueblo de Israel y encomendó también a Josué liderar batallas, muchas de ellas batallas violentas, y cómo esto puede entrar en conflicto de nuestro entendimiento de un Dios amoroso, cómo un Dios puede liderar un ejército para provocar muertes y cómo esto contrasta con el Dios amoroso que el Antiguo Testamento nos da. Si lo analizamos en la superficie, pudiera darnos a pensar que tal vez se pierde un poquito la autoridad moral o histórica del Antiguo Testamento, o tal vez nos quedan muchos nubarrones, ¿verdad?, respecto a la identidad del Dios que prometió ser un Dios de amor y misericordioso, si bien justo y que emite justicia, pero hacerlo de esta manera. Entonces, esta lección nos da la primera introducción para ir desmenuzando las razones que Dios tenía y las consecuencias reales que Dios también quiso enseñar al pueblo, y las razones también por las cuales evidentemente se pleitearon estas batallas. Pero no quiero continuar sin antes presentar a mis invitados. Aquí de mi lado derecho tengo a la primera invitada. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente en este lugar y como siempre poder disfrutar de la palabra de Dios que cada día nos enseña cosas nuevas. Sin embargo, pues todas las vivencias y las preguntas que podemos hacernos, el Señor nos responde cada día. Así es, creo que es una parte clave, ¿verdad? Las preguntas que surgen, Dios las responde. Y también frente a mí tengo a un buen amigo. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Estoy muy feliz de estar aquí una vez más, disfrutar de estas pláticas, referentes a la lectura de nuestro estudio de la escuela sabática. Muy bien, pues iniciamos la conversación con esta introducción y la primera pregunta que yo lanzo a la mesa es esta, es decir, ¿cómo podemos empezar a entender lo que en la superficie, insisto en eso, en la superficie pareciera mostrarnos a un Dios que comandaba batallas violentas y que nos hace contrastar o nos lleva a pensar en el contraste con el Dios amoroso? ¿Qué podemos decir sobre esta primera idea, no? Es algo interesante que entender a ese Dios guerrero, ¿verdad? Entender el sentido y me llama mucho la atención cómo es que a lo largo de toda la Biblia se presenta el Dios de los ejércitos. Jehová tu Dios que peleará por ti. Jehová tu Dios, el Dios de Jacob, estará Exacto. contigo. Y siempre vemos en tanto en los profetas, tanto en Salmos, ¿verdad? También vemos en libros proféticos cómo vemos a ese Dios triunfante vencedor. Y a veces nos llegamos a pensar cómo ese Dios de amor también puede pensar, podemos llegar a pensar que es un Dios guerrero. Ajá. Y me surge algo en la mente. Cuando empecé a leer esto es que a veces pensamos en un Dios guerrero como seres humanos. Violento, sangriento, quizá como Zeus, ¿no? Ujú. Otro tipo de dioses mitológicos. Otras deidades que Sí, eran otras violentas, deidades que eran per muy se. violentas. Y vemos como un contraste tan grande en ese tipo de dioses guerreros paganos, a diferencia del dios guerrero que presenta la Biblia. Ujú. Y en medio de ese dios, que es un dios fuerte, un líder, alguien que dice, yo voy a estar contigo en la batalla, yo voy a pelear contigo, perdón, vemos a ese dios que por cualquier cosa quiere evitar también la guerra. Ujú. Quiere evitar también la guerra. Y otra cosa muy importante que se me viene a la cabeza es de que él quiere luchar por sus hijos, pero a la vez quiere que sus hijos no peleen a cierto punto. Pero vemos en la Biblia
que los hijos de Israel empiezan a luchar. Sí, sí, es que es el punto, ¿no? Vemos que inevitablemente Israel comenzó a luchar, pero pareciera ser, y aquí lanzo un primer spoiler, me adelanto y digo que pareciera ser, bueno, así es, mejor dicho, Dios quería evitar a toda costa que sus hijos pleitearan por sí solos las batallas. Las batallas estaban diseñadas para que el Dios, el Señor de los ejércitos, el comandante de las huestes, liberara esas batallas y, ojo, sin la necesidad de conflictos sangrientos o violentos, el poder entregarles las bendiciones que les había prometido, ¿verdad? Pero nos empezamos a dar cuenta que a raíz de la desobediencia y de el apartarse de los caminos de Dios, pues fueron estas consecuencias inevitables, ¿no? Han dicho algo muy importante que quiero resaltar, que Dios quisiera evitar esas batallas. Y Él nos dio la fórmula. Cuando Josué pregunta al ángel que se le aparece, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué estaba tal vez esperando ir a luchar, como a veces nosotros queremos enfrentar los problemas, ¿no? Ellos habían cruzado el Jordán, ellos ya estaban del otro lado, ya estaban recibiendo la promesa. Ellos iban a tomar todas las tierras que el Señor les había dado. Sin embargo, la respuesta del ángel, que sabemos que fue Jesús mismo, no le dice, soy de tu equipo o del otro equipo. O sea, vengo de parte del Señor. Entonces, si eso lo traemos a nuestra vida, nuestro Jordán, nuestras batallas, nuestras tierras que hay que ganar, las promesas, no se hacen con nuestro esfuerzo. Hay un canto que a mí me gusta y yo disfruto cantar, que no es por nuestras fuerzas, ni con espada, sino con la obra del Señor. Y la orden específica de Dios fue, no hagan nada, ve las maravillas que hará el Señor. En el día domingo dice, el comandante del ejército es el Señor Jesús. Así es. Ha sido desde el principio, lo debe de seguir siendo ahorita en nuestra vida, y si nosotros le permitimos, es el que va a pelear nuestras batallas, tanto espirituales como materiales, familiares, todas las dificultades que podemos enfrentar. Nosotros tenemos que aprender a estar quietos, pero escuchando y obedeciendo, como fue la orden con Josué, ¿no? De que solamente él tenía que ser obediente a lo que el Señor le pedía. Solamente eso, sin mover, sin una espada, sin gota de sangre a veces. Sí. Entonces podemos de aquí se desprende una primera idea concluyente, siento yo. Decíamos hace un momento que nunca fue la idea de Dios que el pueblo enfrentara batallas violentas, pero creo que ahí está un principio escondido, y es el principio que nos demuestra que el pecado por sí mismo, el pecado nunca debió existir. Es decir, Dios nunca quiso enfrentarnos a las consecuencias del pecado. El plan original no era eso. De la misma manera como Dios sabía o estaba en el entendimiento que no debía de ser la manera de ganar una batalla a través de la violencia, en la actualidad tampoco es el plan de Dios que Esdras, que Eloína, que yo, que los que están en casa, pleiteemos batallas contra las consecuencias del pecado. Tal vez alguien que está enfermo nos está escuchando, nos está viendo, o tal vez alguna persona que está, no sé, que tiene un hijo en los vicios, o algún matrimonio que está pasando por una situación difícil. Estas son consecuencias del pecado. Entonces, creo que una primera reflexión es esa, que Dios nunca fue el plan original de Dios que sus hijos nos enfrentásemos a las consecuencias del pecado. Y si era necesario luchar en los tiempos de Josué, eran por las consecuencias del pecado, por estas naciones circundantes que eran paganas, que eran idólatras, y que eran inspiradas también por Satanás, porque también nos habla acá el contenido de la lección, cómo Satanás inspiraba los corazones, y que de hecho en el capítulo 12 de Éxodo dice claramente que Dios estaba pleiteando la batalla contra los dioses de Egipto, ¿verdad? Aparentemente era un conflicto entre Moisés y Faraón, pero
detrás del telón, y eso me lleva a citar de nuevo el título de esta lección, que es el conflicto, detrás de todos los conflictos, detrás del telón, el verdadero antagonista era Satanás, inspirando el corazón de Faraón y de los cercanos a Faraón para que ocurriera todo lo que sabemos que ocurrió, ¿no? Hay una realidad bien tangente, bien tangible, mejor dicho. Es que nosotros tratamos de ver lo que solamente los destellos, ¿verdad? A veces leemos la Biblia, la historia de Josué, la historia de Moisés, así por encimita. Pero si nos damos cuenta de todo el trasfondo, me encanta el título de la lección, el conflicto detrás de todos los conflictos. Y es algo curioso que luego, de todas las veces que Dios se le presentó al pueblo de Israel, especialmente a Josué, primero le habló, dice en Josué 1, ¿verdad? Pero aquí dice algo interesante. Dice que vino esta persona, desenvaina su espada y le dice que es el príncipe de los ejércitos, ¿verdad? Que viene de parte de Jehová. Dice que instantáneamente Josué, se pone su rostro en tierra y le adora. Y le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Algo que hemos recordado otra vez en la zarza, ¿verdad? Y se me hace algo sorprendente que se le presenta de esta forma a Josué. Dios se le presenta de esta forma a Josué. Y Josué entiende a quién está viendo. Porque antes de que le dijera, quita las sandalias, lo primero que hizo fue, pongo mi cabeza a tierra y le adoro. Eso me enseña dos cosas importantes. Y quizá estoy recapitulando un poquito, pero es algo que me gustaría decir. Dios se presenta en nuestra vida en momentos de dificultad. Y ahí está, ¿verdad? Ellos tenían cerca... Dice que estaba viendo hacia Jericó, ¿no? Estaba viendo hacia Jericó. Estaba viendo el problema, lo que iba a pasar. Pero Dios se le presenta. El comentario bíblico menciona que no era simplemente un líder tribal, sino que era el Hijo del Hombre, era Cristo, que se le había presentado. Una de las primeras veces que se presenta a Cristo, en esta historia tan interesante, que le dice, voy a pelear contigo porque soy el enviado de Jehová. Y eso me recuerda algo de que Dios nunca va a dejar a su pueblo. El enemigo siempre va a querer destruir la promesa de Dios. Y creo que el conflicto era que siempre vemos desde el inicio de la historia, el enemigo siempre ha querido poco a poco ir destruyendo la simiente. Y no solo eso, tratar de destruir la promesa. Y cuando pasa esto, usa a estas ciudades vecinas y lo que hace es tratar de igual mismo, destruir al pueblo de la promesa, destruir la promesa que Dios había hecho. Y vemos a este príncipe que viene y le da paz a Josué y le dice, yo voy a pelear contigo. Es algo que nos debe enseñar mucho a nosotros. Nos desarma. Sí. Bueno, a mí en lo personal nos desarma porque a veces creemos que nosotros podemos, ¿verdad? Podemos. Es más, eso es el arma de Satanás. El hacernos creer que nosotros podemos inducirnos, aventarnos como que somos nosotros los que tenemos que ganar y Él no. Jesús viene a nosotros y nos dice, pare. Y si reconocemos en Jesús nuestro capitán, entonces tenemos que cederle todas las estrategias, el observar, el dirigir, el ir adelante. Y ahí es donde ya empezamos a doblegar el orgullo, el egoísmo, la humanidad, que lo que hace es atarnos aquí a la tierra, pero cuando nos escondemos o seguimos al capitán que es Jesús, pues tenemos, como seguridad el éxito y la victoria. Siempre y cuando nos mantengamos en fe, que Él nos va a llevar a una victoria segura y en la obediencia. Esos dos aspectos creo que pues, son los que nos mantienen vivos espiritualmente. Y el entender de que el hecho de que Jehová pleitea por nosotros
y que se presenta así como un guerrero, no es de ese momento nada más. Apocalipsis, lo vimos en la lección, nos muestra que es una guerra que inició en el cielo. Lo vimos en las lecciones pasadas donde, pues, como lo dice Apocalipsis, el dragón pelea contra Miguel, el dragón y sus ángeles, Miguel y sus ángeles. O sea, ellos también tienen un ejército, como nosotros. Y esa guerra continúa. Y por eso Jesús, Dios, cuando saca al pueblo de Israel y les dice, les voy a mostrar eso que olvidaron, porque también la lección toca de eso, que a veces olvidamos. Entonces, bueno, vengan, vean las maravillas. A veces en el simple hecho de observar lo que el Señor hace con nuestras debilidades, con nuestros problemas, nos enseña más de lo que humanamente pudiéramos esforzarnos en conocer. Es bueno estudiar, es bueno conocer, ¿verdad? Pero a veces el observar y estar quietos, cómo Dios puede transformar la vida y nuestros problemas en un éxito total. Yo creo que eso nos da la capacidad de entender el amor de Dios por sus hijos. Jamás Dios dice, yo no quiero la muerte del pecador. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas tierras obviamente se habían alejado tanto de Dios. El pecado estaba en su máximo esplendor, que Dios, por misericordia, tuvo que traer a un pueblo que su misión era mostrar el amor de Dios. No llevar muerte, sino llevar vida, llevar salvación. A veces Dios tiene que actuar. Como dijo Jesús, si nosotros no hablamos, las piedras hablan. Así es. Entonces, pues ahí tenemos parte del conflicto, ¿verdad? El origen en el cielo se traslada a la tierra, llega al clímax con la muerte de Jesús y es una guerra que no va a terminar aquí, ni con mi muerte aquí en la tierra. Es una guerra que va a trascender después de la segunda venida de Cristo y que va a culminar en la erradicación. Sí, fíjate, sobre tu comentario se me vienen dos ideas. La primera, considero que es una tragedia ya de por sí el hecho de que están en una encrucijada los israelitas, bueno, representado por Josué, ¿no? Josué enfrente tiene una ciudad amurallada que se ve impactante, se ve hasta miedo, terror tal vez pudo haber sentido. Y del otro lado acababan de pasar por el Jordán. Él de pronto se descubre que ya está en territorio enemigo, pero también se da cuenta que ellos no tienen armamento de guerra, se da cuenta que no tienen preparación de soldados. Entonces, estando ante esta encrucijada, pues esto ya es de por sí una tragedia. Pero esta tragedia se volvería, o se consumaría, mejor dicho, si no hubiera ocurrido lo que tú dijiste, Esdras. Es decir, que Josué no hubiera reconocido al príncipe de los ejércitos. Imagínate que no lo hubiera reconocido. La solución la tenía enfrente y bueno, luego le reconoce, se postra y entonces aquello que era tragedia es convertido en bendición porque entonces sabe con quién está tratando, sabe que el lugar es santo, ¿verdad? Sabe que es Jesucristo preencarnado. Entonces, ahora la segunda parte de mi comentario es, en la actualidad nosotros podemos estar tal vez ante estas encrucijadas. Por un lado, nos desconocemos como soldados de la vida, ¿verdad? Y por otro lado tenemos enfrente ciudades amuralladas simbólicamente. ¿Cuál es tu ciudad amurallada? Pues tal vez el miedo a perder el trabajo, tal vez que no has encontrado trabajo en el tiempo, tal vez una enfermedad. Todos tenemos ciudades amuralladas, pero sería una tragedia consumada si no reconocemos a Jesucristo en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo en nuestra vida es cuando entonces las cosas pueden cambiar. Cerrando esta parte que también es bien interesante y entrando a la que comentas, Elo, allí también Josué empezó a entender que no se trataba tanto, que al igual que con el conflicto entre Moisés y Faraón, aquí el conflicto inminente entre Israel y Jericó no se trataba tanto de eso, sino que había una batalla universal tras bambalinas. Y es lo que quisiera que comentáramos. No sé qué comentario te mereces, Das. Ahorita se me estaba viniendo a la cabeza algo que leí, que dice, Dios no está en guerra contra su creación, sino está en guerra contra su pecado. Ajá. Desde que el pecado entró
ahorita ya no estamos en una circunstancia en que estamos decididos a estar en un lugar neutro, ¿verdad? O estás del lado de Dios o estás al lado del enemigo. Y cuando a veces leemos las historias, e incluso hay muchos comentarios, de hecho hay muchos podcasts relacionados a este tipo de historias, ver a un Dios tan sangriento, malévolo, cosas así, que se centra solamente en cómo es que quiere ver la destrucción, ¿verdad? Pero recordar esto, Dios mostró de una manera misericordia y gracia. Antes de cualquier cosa, Dios muestra su misericordia y gracia. Ujú. Después de eso, dice, Dios está en contra no de estas cosas, o de las cosas tangibles, sino del pecado como tal. Ujú. Y cuando una persona, por más que haya visto la misericordia, la gracia de Dios, y no haya querido aceptarla, y se haya rehusado, como en este caso fueron los reyes de estas tierras, tanto anteriormente con Moab, ¿verdad? Tanto ahorita como el rey de Jericó, y luego vamos a estar viendo otro tipo de reinados, que por ningún camino quisieron ir y acercarse a la gracia de Dios, ir a la misericordia de Dios. Al contrario, quisieron hacer guerra contra ellos, quisieron ir y rebelarse contra Dios. Y es algo bien interesante aquí, que hay que entender que detrás de todo esto, detrás de la lucha que se estaba viendo ahí, tangiblemente, estaba algo que era la erradicación de los cananeos como una antesala a la erradicación del pecado antes de entrar a Ujú. la tierra prometida. Sí. Tierra prometida tangible aquí en la tierra, tierra prometida celestial. Se me hace muy interesante Sí, ese sí, punto. pues menciona el autor que los cananeos, los amalecitas se volvieron una especie de paradigma de la maldad y del pecado. Después de todo, a ellos, igual que a los egipcios, Satanás los utilizó fuertemente para ir en contra de quien declaradamente era el pueblo de Dios. Hace un momento mencionaba el hecho de que en la antigüedad se acostumbraba a pensar que si dos reyes o dos pueblos peleaban, pues en realidad ellos lo tomaban como que eran los dioses, tanto de un bando como del otro, que estaban en conflicto. Y quiero citar Éxodo 12:12, una parte del versículo que dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses, ¿verdad? De Egipto, yo Jehová, es decir, no crean que voy contra Faraón, voy contra quien está detrás del telón, eh, inspirando, ¿verdad? A que Faraón obre en contra mía, ¿verdad? Entonces, imaginémonos cómo estaban los demonios en ese mundo espiritual, inspirando la conducta de Faraón, inspirando la conducta de sus secuaces, ¿no? De la gente que lo rodeaba, y cómo Dios tenía claro y obviamente quiso mostrárselo varias ocasiones a Moisés. Y acá también yo siento que Josué lo pudo entender, que había una batalla detrás que se estaba librando. Y luego retomo este versículo del Nuevo Testamento que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y esto es una realidad. Ahorita Eloína describía lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Pues bueno, todo esto se origina con una batalla en el cielo. Y otra cosa que es muy obvia, a uno como cristiano lo ha escuchado mucho, pero ahorita que lo retomas y la lección lo dice, me hizo volar otra vez la cabeza. Desde que el pecado entró a la tierra, no podemos estar en territorio neutro. O estás con Dios o no lo estás. Nadie puede estar en territorio neutro. Y eso me da muchísimo a la reflexión, ¿verdad? Y nos hace reflexionar sobre todo de nuestra salvación. De hecho, hay una pregunta y, y pues es un análisis de conciencia. Dice, ¿cómo saber de qué lado se está realmente? Sas. Esa pregunta, pues como dice, nos hace reflexionar, porque si Dios nos dice, estad quietos y ver las maravillas que yo hago, y estar quietos y estar bajo la soberanía de Dios es vivir dentro del cerco protector de sus mandamientos,
Si no hago eso, entonces ¿contra quién estoy luchando? ¿Contra mis problemas? ¿Contra mis dificultades? ¿O realmente es una lucha contra mi creador? Y como dice, no podemos ser neutros. Tú decides a quién darle la victoria. Mis acciones, que ahora sí ya van a ser, o mi fe, que ahora sí ya se convierte en obras, en acciones, determinan de qué lado estoy. Es complicado, es difícil y es algo que nos debe llevar a, pues, a meditar y analizarnos a nosotros mismos cada día, cada noche, a quién le estoy dando la victoria. Estoy esperando confiadamente en Dios a que Él pelee mis batallas o con esfuerzos humanos estoy sola enfrentándome a las huestes. Porque lo que decíamos hace un momento, ¿quién me motiva a mí a pleitear por mis problemas? Entonces, es algo que pues debemos de meditar. Esta lección a mí me hace entender eso, me hace reflexionar de esa forma. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo llevo? ¿Cómo está mi paz, mi tranquilidad? ¿Descanso realmente en el Señor? ¿Le creo a sus promesas? Porque ellos ya estaban viviendo una promesa que se estaba cumpliendo, que le habían... O sea, ahorita que lo que decíamos, por ejemplo, todas esas ciudades las cuales ellos iban a poseer ya tenían el conocimiento y el testimonio de Abraham, de Isaac y Jacob. Cuando llegan o intentan sacar al pueblo de Israel de Egipto, la paciencia que Dios tuvo con el faraón. Dios no quiere llegar a destruir, Dios no quiere destruirnos. Y Dios siempre nos hace ese llamado y esa invitación de que vivamos dentro de su cerco protector, que esperemos en sus batallas, lo que siempre nos decía Pablo, también no debemos nosotros tomar la guerra o las venganzas por nuestra propia mano, ¿verdad? Dejarle todo al Señor. ¿Cuál es nuestra situación? Cualquiera que sea. Incluso lo que no esté dentro de nuestra familia, a veces puede haber problemas fuera, o tal vez ni siquiera tenemos idea de lo que puede estar pasando fuera de nuestro círculo, ¿verdad? De nuestro ángulo, pero el Señor las conoce y Él las quiere tomar, pleitear, y Él nos quiere dar el éxito. Y estar conscientes de que en algún momento nuestras acciones determinan a quién le damos la victoria. Sí, pues es motivo de reflexión y creo que es algo que nos debe de confrontar todos los días, ¿no? Sí. Porque, insisto, es algo, pues alguien diría, pues es obvio, ¿no? Sin embargo, pensarlo de esa manera, o sea, desde que el pecado entró a la tierra, que nosotros estamos viviendo en un mundo de pecado, no hay territorio neutro. Así que, amigos, no hay territorio neutro. O estás o no estás con el Señor Jesús. Y hace sentido este versículo, ¿verdad? Que Apocalipsis dice claramente que habrá algunos que están calientes, ¿verdad? En el terreno del Señor Jesucristo, otros que están fríos y están lejos. Pero hay algunos que van a estar tibios y aparentemente están con Dios, pero luego dice, los vomitaré de mi boca. Así que no hay territorio neutro. Y para saberte que no estás tibio, sino caliente, o para saberte que no estás en territorio neutro, es necesario hacer eso, ¿no? Lo que acabas de comentar. Dios te da sus preceptos, Dios te dice, este es mi camino. Dios te dice, sí, como te amo tanto, te he dado el libre albedrío para que tú decidas obrar bien o obrar mal, pero mira, yo quiero que estés conmigo, yo estoy dispuesto a pelear las batallas por ti, yo estoy dispuesto a extenderte mi manto de justicia, mi gracia, pero tienes que acercarte a reclamarlo, ¿no? Me viene a la cabeza que cuando Dios hace ese llamado, nos llama a algo, la dependencia. Así como Josué tuvo dependencia de Dios, de ese príncipe, así como Moisés tuvo esa dependencia de ese príncipe, vemos también el ejemplo de esas personas que no tuvieron esa dependencia, a pesar de que se les mostró. Veo a Faraón, el endurecimiento de su corazón. Cada vez, dice, se le endurecía más y más y más y más.
Y mencionaban algo interesante, cómo es de que, cómo sé en qué lado estoy. La forma en que me manifiesto mis acciones me dicen de qué lado estoy. Y a veces nos lleva mucho a pensar. Y me pongo a pensar en David, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, está la gracia de Dios. Pero también cuidado, también se nos da una advertencia de no usar o no abusar de la gracia divina, Claro. ¿verdad? Y hay algo que le comentaba una vez a un alumno, es que dejarle tus problemas a Dios y dejar que Él luche por ti, no es de que solamente tú no vas a hacer nada al respecto. Debes de tener una dependencia total a Dios, una comunión con Dios que produce una fe en Dios y un amor paciente, un amor tan genuino que te ayuda a obedecerle. Y no solamente, sino a obrar y hacerte copartícipe de esa pelea espiritual. Y luego me viene otra idea a la mente, que en ese sentido de la dependencia y el endurecimiento del corazón para aquellos que no están con Dios, ¿cómo es que el pueblo de Israel pasó también por ese sentido? No sé si se va a comentar más adelante, pero es algo curioso entender que Dios no quería que su pueblo peleara, pero a través de la desobediencia y desconfianza del pueblo de Dios hacia ese Dios que dijo, yo voy a vencer las batallas por ti, se les permitió ahora pelear. O más bien, se Fue vieron en la necesario. necesidad, Ajá. ¿verdad? De la necesidad de enfrentarse Ajá. físicamente. Sí, pues es que fue así. Hace un momento mencionaba un versículo que citaba Celo y que no lo quiero dejar pasar porque es uno de mis preferidos, que está en Éxodo 14, 13 y 14, que dice: Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Todo lo que nos corresponde es estar quietos, pero estar quietos en la plena confianza y fe de que, y la satisfacción de que hemos estado cerca de nuestro Dios, porque tal vez alguien diga, bueno, pues entonces ya ves, no es necesario hacer nada, ¿verdad? No, lo estás entendiendo mal, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de entender a ese Dios que te ha entregado lo que, su voluntad, y que te ha dicho, mira, esta es mi voluntad y esta es mi gracia, esta es mi misericordia, y cuando tú la abrazas y la tomas, entonces puedes estar bajo esta confianza a la que Él invita, ¿no? Estate tranquilo y tú solamente observa, porque la victoria yo la daré, no temas, ¿verdad? Y a estos egipcios, que los egipcios es símbolo del pecado, ya jamás los verán. Y cómo los pueblos de ese entonces, ¿verdad? En este caso los egipcios sabían del poder de Dios, porque luego más adelante en el versículo 25 dice que ellos mismos dijeron, huyamos de delante de Jehová porque el Señor peleará por ellos contra los egipcios. Es decir, vámonos de aquí porque Jehová está con ellos. Sí. Esa es otra evidencia de este versículo que dice que nos lleva a pensar que no basta con creer, porque aún los demonios creen y tiemblan. Los egipcios sabían de la existencia de Dios, pero hacían lo contrario, ¿verdad? Entonces no basta con creer. Hay que creer con una fe genuina, como decías, pero hay que accionar en consecuencia, ¿no? Y veo esta imagen. Era una victoria asegurada, ¿no? Carros, caballos, traían lanzas. Creo que tenían la potencia de Egipto era tan grande que tenían un ejército increíble, el armamento. Y todos. Se me hace interesante que incluso los egipcios reconocieron, pero como tú dices, no solamente es creer. No solamente es reconocer y ver, ¿verdad? ¿Cómo es que el pueblo de Israel no entendía estas maravillas? Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera seguido confiando en Dios? ¿Por qué? Porque cuando Dios les dice, Dios habla con Moisés y dice que los va a libertar y que los va a sacar de la tierra de Egipto,
no usó ningún movimiento bélico, ni de armamento, ni siquiera Moisés los entrenó, ¿verdad? No Para sabía nada, nada. nada, solamente fue Dios el que hizo todo y lo sacó. Ajá. A eso me pongo a pensar, eso mismo hubiera pasado con los cananeos, con los de Jericó. ¿Cómo es que Dios a toda cuesta quería evitar la guerra, quería el derramamiento como tal de sangre? Evitarlo, ajá. Y la desconfianza en el Dios, lo que te lleva a separarte de Dios, lo que te lleva a estar del lado del pecado, y el sentido de que todo este tipo de cosas llega a lo que Dios no quería hacer. Es muy interesante ver. Y por eso empecé mi comentario diciendo, es que era una victoria asegurada. Ujú. Humanamente diciéndole, ¿no? Tenían ventaja sobre desventaja, acorralados en un sendero, ¿verdad? Que estaban yendo al otro lado, no, pues allá los vamos a liquidar, no, pero Dios estaba con ellos. Ahora, tenemos una victoria asegurada. Nosotros tenemos una victoria asegurada. Gracias a Cristo, gracias a las promesas. ¿Qué ejemplo tenemos ahora? ¿Seguiremos confiando en esas promesas? Pues debería de ser, ¿no? Volviendo a retomar la historia de Josué, se menciona de una segunda mejor opción. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cuál era la segunda mejor opción en el caso de Josué? Que por ahí nos dice la lección en la parte del jueves, creo. ¿Alguien quiere dar un comentario? Ya estamos en lo último de la lección. Nos comenta Ido los dos casos, ¿verdad? De cuando Dios o cuando Israel pelea contra Amalek y también cuando toman Jericó Ujú. y, y cómo Dios les entrega la ciudad sin mover una espada, un arma. Y lo único que hacen es seguir las indicaciones de Dios. La opción siempre es y siempre será en todo el universo seguir las indicaciones del Señor. Ujú. El arca que ellos llevaban, que también sabemos y hemos estudiado qué era lo que contenía el arca, de cómo los sacerdotes lo llevaron, de cómo Dios solamente les dijo marchen. Eso que tú estabas diciendo, Esdras, hace un momento, cómo nosotros podemos obtener esa victoria. Lo que Dios hizo, cuando yo me imagino lo que pasó con Jericó, créeme que yo me pongo a pensar cuántas bendiciones hemos perdido por nuestra falta de fe. O, en otras palabras, por nuestra falta de confianza en Dios. ¿Cómo fue tomada Jericó en esa ocasión? ¿Cómo las murallas, que no había esfuerzo humano que pudo haberlo traspasado, cayeron? Sin mover un dedo. Obediencia, solamente obediencia y confianza en que el Señor lo iba a hacer. Es más, si tú se lo pudieras contar a alguien y lo estuviéramos viviendo, no era fácil de creer eso. O sea, yo voy a tomarlo, el Señor ya me lo entregó y solamente voy a caminar alrededor. Solamente eso. No era el acto de llevar un buen ejército, era abandonarse al Señor y creerle al Señor. Eso que parece imposible, porque a los ojos humanos era imposible el tamaño, pues era conocida la ciudad de las murallas. O sea, a los ojos del ser humano es imposible, pero Dios siempre nos va a presentar eso, la obediencia. La obediencia y la confianza en Dios siempre va a ser esa opción que nosotros debemos elegir y decidir vivir cada día. Y así Sí, como José, sí, Moisés. hasta se escucha raro una segunda mejor opción, ¿no? Porque cuando hablamos de temas de Dios siempre pensamos, bueno, es que es la mejor opción, pero no nos equivoquemos, la segunda mejor opción
fue dada por Dios al ser humano por misericordia, porque por consecuencia de lo que estaba haciendo el ser humano, no fue posible la primera opción. La primera opción es que Israel no tendría que haber peleado, pero no se logró. ¿Por qué? Por las consecuencias del pecado. Entonces, se vuelve una segunda mejor opción, pues ¿cuál? Pues bueno, el Señor les decía, tengan fe, yo iré con ustedes, yo voy a pleitear sus batallas, yo les acompañaré, pero ustedes también tienen que poner de su parte. Una vez que enfrentaron la historia de Jericó, ¿no? Cuando los muros caen y todo esto, que efectivamente fue provocado por Dios, poderosos ángeles provocaron lo que ocurrió con estos grandes muros y con la ciudad amurallada, pero también dentro del contexto de la historia encontramos que Israel tuvo que pelear, o sea, fue inevitable pelear. De hecho, si recordamos en torno al Éxodo, ¿verdad? Al Éxodo del pueblo de Dios, no fue necesario pelear batallas porque pareciera ser que estaban animados y con sus errores y todos, pero tenían una dependencia bien interesante de Dios. Pero empezaron a murmurar, empezaron la desconfianza y el primer incidente bélico pues es contra Amalek, que está en Éxodo capítulo 17 me parece, en donde sale Amalek y empieza a rodearlos y empieza pues a disminuir el ejército, bueno, no el ejército, sino a disminuir el pueblo de Dios. Y tenemos también una gran historia de fe, porque también Dios desciende y inspira a Moisés para que haga lo que hizo con Aarón y con Hur, ¿no? Esta historia donde levantaba las manos y triunfaba. Es decir, Dios no los abandonó, pero fue necesario que enfrentaran su primera batalla, que por cierto fue la primera ocasión en donde la Biblia cita a Josué, y vemos a un Josué bien valiente que empezaba su preparación en esa batalla. Y bueno, empezó la historia, una historia bélica del pueblo de Dios en donde Dios les acompañaba, pero no dejaba de ser una segunda mejor opción, que la primera hubiese sido que no tuvieran que pelear, pero bueno, también entendemos que fueron hasta cierto punto las consecuencias del pecado. Y pues no sé, estamos ya casi terminando. Yo quisiera que preparáramos algún comentario de cierre. No sé, quién quiera empezar, algo que resuma lo que estamos platicando acá. Adelante. Ahorita que estabas comentando, tenemos un Dios muy misericordioso. En esa segunda opción vemos la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué entender a ese Dios guerrero no como lo que el mundo presenta, sino como lo que Dios es en realidad? ¿Por qué? Porque si hubiera sido como el mundo presenta ese Dios sangriento, desde la primera vez que el pueblo dejó de confiar en él, los dejó. Pero no. Tenemos ese Dios tan misericordioso que dijo, ok, ustedes van a pelear, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a ir enfrente de ustedes. Es cierto, las murallas, el sentido de las demás batallas, ¿verdad? Que se desenvolvieron, se desarrollaron en la historia. Las murallas fueron el producto de algo divino, pero el pueblo de Israel tenía que ir. Y en esa actitud de tener que ir para enfrentar a la gente del ejército de Jericó, también tenía que ver con un sentido de fe. Y muchas veces nosotros creemos que Dios realmente desea el mal y por eso se ve que tanto derramamiento de sangre. Pero realmente estamos dándonos cuenta que es la vindicación del carácter de Dios. O sea, hemos estudiado en esta lección que hay un conflicto detrás de todos los conflictos. El gran conflicto cósmico de la historia. Pablo lo menciona. Vemos a personajes que fueron usados por el enemigo para destruir la promesa, el pueblo de Dios, e incluso estuvo tan presente para tentar a Jesús. Y vemos eso, pero también vemos a un Dios de tanta misericordia que incluso en la creación, la misma creación que desconfió, le dijo, ok, yo voy a estar contigo. A los que se rebelaban les daba oportunidades, misericordia, antes de emitir un juicio. Dios es un Dios de bondad,
cuando él pudo ser un Dios tirano en el momento que Lucifer se rebeló, pero no lo hizo, porque Dios tiene su carácter. Y al final de todos los tiempos es la vindicación de su carácter. Y si ahora nosotros estudiamos estas historias, estas de una manera más profunda, quizá puede llamarse más teológica, es para entender algo importante. El Dios, ese príncipe, Cristo, ese príncipe, ese Dios que dice, yo voy a pelear contigo. Mejor dicho, porque tenemos a un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y porque ese mismo Dios ha desenvainado su espada y te ha puesto atrás de su escudo para decir, confía en mí. O incluso para decir, ven aquí conmigo y luchemos juntos. Nosotros debemos de confiar y esperar en las bondades de Dios. Creo que es eso. Nosotros debemos esperar y confiar en las bondades de Dios. Primeras oportunidades, segundas oportunidades. Y al final de cuentas, Dios siempre va a estar ahí presente. Y al final de nuestra historia, Dios nos ha dicho, yo ya he vencido. Está en nuestras manos decidir bajo qué bando estamos. Bajo el jinete blanco, ¿verdad?, que dice vencedor, o bajo una destrucción eminente. Así es. Fíjate, yo me quedo con la imagen de un padre, de una mamá. No sé si han escuchado la expresión, a mis hijos nadie me los toca. Sí. ¿Verdad? Bueno, recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus pollitos. Y no quisiste, lamentablemente refiriéndose al pueblo de Israel, pero es lo mismo que nos dice a nosotros. Yo veo dentro de este conflicto a un padre amoroso que no nos quiso abandonar, como dices, porque obviamente este conflicto se inició hace miles de años, se trasladó a la tierra, pero el Señor en su amor nos llama a escondernos, como bien lo dijiste. Y yo veo ese amor de padre, de madre, de luchar por sus hijos. Y yo quisiera quedarme, y que también los que nos escuchen se queden con esa maravilla de Dios que tenemos, que pleitea nuestros problemas, nuestras batallas, y que tenemos la victoria segura con Él. Pero que es nuestro deber escondernos detrás de Él. Que es lo único que tenemos que hacer. Como comentamos, no es que tenemos que hacer grandes cosas, solamente vivir dentro de lo que Él ya nos dejó. En las lecciones pasadas, en el trimestre pasado, vimos las características de cómo Dios quería que sus hijos vivieran y cómo se les presentó, ¿verdad? Todos los decretos, mandamientos, para que podamos tener esa vida plena que el Señor nos ofrece. El Señor no nos ha abandonado, el Señor sigue con nosotros, el mismo Dios que peleó y derrumbó las batallas, las murallas de Jericó, es el mismo Dios que tenemos ahorita. Y con ese amor tan grande como de un padre o una madre, incluso más allá, porque dice a veces, el amor de Dios va más allá incluso de lo que un padre terrenal y una madre puede hacer por sus hijos. Me quedo con ese Dios de amor que pelea por mí. Gracias, Elo. El príncipe del ejército de Jehová está listo entonces para pelear por nosotros. El príncipe del ejército de Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El príncipe del ejército de Jehová es aquel que está dispuesto a vindicar su nombre, y llegará el momento, porque vendrá el momento cuando el pecado tomará el lugar que le corresponde y será imputado en aquel personaje a quien le corresponde. Hasta el momento en la cruz ya se ha pagado por esa victoria. Tenemos pendiente la consumación en el desenlace de este gran conflicto cósmico. Y pues bueno, una pregunta y algo que nos confronta, que salió a relucir aquí en la mesa es, pues, ¿de qué lado quieres estar? Así que entendamos de esta manera la lección, el conflicto detrás de todos los conflictos. Y vamos a ver qué nos depara el siguiente episodio en el siguiente conversatorio. Los vemos hasta entonces. Que Dios les bendiga.